Ya volví. Y dirán, ¿quién? Bueno, la verdad es que yo soy el dueño del canal. Las teorías más recientes no son mías, creo que el último que subí yo fue el de Rogle, quien usa la cuenta es alguien más, pero tiene mi permiso, además, hay al menos 4 creadores diferentes, creo que las últimas 2 son de diferentes personas aunque no les sé bien, eso no importa ahora. Yo volví para mostrarles este fic. La serie me gusta. Pero este es un experimento por así decirlo. Ahora bien daré créditos de donde me inspire. Primero al autor del fic pequeño. De hace tiempo ya le pedí permiso para inspirarme de su fic de My Little Pony, pero no recibí respuesta. Ahora bien, no es un plagio, solo me inspiré en los elementos que uso. Pueden ver su fic de él en su canal, pero está abandonado. Ahora bien, el segundo de donde me inspiré es el creador de Delirium, un fangame que está en este AM. Es un juego basado en MLP, pero con historia turbia y sangrienta. Aquí sí fui más descarado, pues lo uso como una cosa importante. Al menos durante la primera temporada. Dicho esto, les doy créditos, y repito, me inspiré de ellos para crear este experimento. Si les gusta, lo continuaré. Al menos la primera temporada está terminada. Corta, muy dramática, bueno, eso es todo, un gusto a los ricos y ricas, nos vemos pronto. Disfrútenlo. Prólogo, el error en la página en blanco fanfic. Delirium. Corrección incompleta. No nací aquí. No realmente. Pero este cuerpo tiene nombre. Tiene pasado. Tiene enemigos. Tiene poder. Despertó solo, con la lengua seca y un temblor sordo en las manos. El lugar era demasiado limpio para ser un hospital, demasiado elegante para una prisión y demasiado frío para una casa. Mármol. Madera. Cristal. La oficina donde despertó lo recibía con un silencio hostil, interrumpido únicamente por el leve balanceo de una lámpara de cristal sobre su cabeza. No había relojes. Ni ecos. Solo eso, la quietud de algo que no lo esperaba, pero lo reconocía. Se incorporó con esfuerzo. Un escritorio amplio. Una silla de cuero. Una chaqueta colgada. Diplomas enmarcados. El reflejo en el vidrio le devolvía el rostro de un hombre joven, serio, de ojos acerados y cabello largo, alguien que nunca fue él. Y sobre el escritorio, como si lo estuviera esperando, un libro, encuadernado en cuero ennegrecido por el tiempo, cerrado con un broche metálico que no tenía cerradura. Cuando extendió la mano hacia él, el aire en la habitación se volvió más denso. Como si lo estuviera desenterrando, no abriendo. El título estaba grabado a fuego en la tapa, en letras que parecían moverse si las miraba de reojo. El diario negro de los reencarnados perdidos lo tocó. Una descarga eléctrica, apenas perceptible, recorrió su brazo. Un susurro se deslizó en la nuca, como si la tinta del libro suspirara con alivio. Lo abrió. A quien haya llegado a esta página. No eres el primero. No serás el último. Si estás leyendo esto, ya eres un error. Cientos de páginas escritas con estilos distintos. Trazos irregulares. Sangre seca. Bocetos. Diagramas. Nombres. Todos desconocidos. Historias de aquellos que, como él, recordaban otra vida. Otro mundo. Uno donde My Little Pony era solo una serie. Un juego. Un cómic. Una broma. Todos hablaban de lo mismo. El canon. La historia que se reescribe sola. La fuerza que no permite desviaciones. La corrección que borra. Aún si no interactúas con los personajes importantes, aún si te mantienes al margen, el canon vendrá por ti. Tarde o temprano. Algunas entradas hablaban de intentos por sobrevivir, rituales de ocultación, sellos de encubrimiento, artefactos perdidos de la G1 y G3, portales sellados tras la era de las alicornes, pactos con sombras y con cosas peores. Todos fracasaron. La única salida es la no existencia. Y aún así Delirium nos encontró. Sintió que el aire cambiaba. La lámpara de cristal tintineó. El espejo del fondo vibró. Y en el reflejo, durante un instante, vio un ojo. Abierto. Gigante. Observándolo desde el otro lado del vidrio. Cerró el libro. Pero el frío no se fue. Se levantó con torpeza. Tropezó con una alfombra. El suelo parecía más curvado de lo normal. Como si la gravedad no lo aceptara del todo. Un eco recorrió los pasillos. HNNNGGHHH. Como si algo enorme y descompuesto se arrastrara en la distancia, gimiendo en una voz sin palabras. Pezuñas. Dientes. Algo que nunca fue parte de la serie. Se giró lentamente. Nada. Y sin embargo, en el cristal empañado de la ventana, apareció escrita una frase con vaho.
El canon no olvida. Una página del diario se abrió sola detrás de él, como si el viento la señalara. Glirium no destruye. Devora. Transforma. Corrige con carne y gritos. Y tú, error, tú ya estás marcado. Fin del prólogo. Capítulo 1, sombras entre las páginas. El libro pesaba más de lo que debía. No físicamente. Espiritualmente. Como si al tocarlo estuviera empuñando algo que no debía existir. Una piedra atada al cuello de cada alma que lo había abierto antes. Se sentó tras el escritorio. La luz de la lámpara parpadeaba a intervalos irregulares. Las sombras en las esquinas crecían sin permiso. Aún no conocía ese rostro en el espejo. Pero comenzaba a recordar. King Sombra. Nombre de linaje. Director de la Academia Cristal, institución privada de élite, fundada por su bisabuelo en las afueras de una ciudad llamada Sombravale. Disciplinado. Frío. Cultivado. Misterioso, incluso entre los suyos. No era malvado. Pero tenía algo muerto en los ojos, incluso antes de que él, el reencarnado, los abriera desde dentro. Y ahora, el diario. Su única pista. Lo abrió por la primera página. Mi nombre era Alejandro. En mi mundo fui alguien ordinario. Nací en 1985. Morí en 2012. Me gustaba MLP. No tengo idea de cómo llegué aquí. Elot parpadeó. Un nombre común. Real. Una escritura apresurada. La letra cambiaba a medida que avanzaba, volviéndose más temblorosa. Desperté en un cuerpo pequeño. Un unicornio. Gris pálido. No sabía hablar. Estaba en Dream Valley. La G1. Al principio pensé que era un sueño. Pero luego supe que era peor. Leyó con lentitud. Cada línea tenía peso. Cada frase dejaba una marca. La magia era real. Pero también lo eran las cosas que olvidamos. Las cosas que no debieron emitirse. Las que ni el fandom recordaba. Dragones que arrancaban alas por juego. Sombras que se comían hombres. Hechizos que deformaban cuerpos. Yo lo vi. El diario estaba más que lleno de historias. Era un compendio de supervivencia. Diagramas de hechizos prohibidos. Teorías sobre el canon. Mapas de realidades alternas. Sugerencias desesperadas sobre cómo escapar. Y en una página doblada, escrita con un trazo violento, encontró la palabra subrayada varias veces. Glirium. No era solo un lugar. Glirium no está en ningún mapa. Es un reflejo. Un error en la ecuación. Un abismo entre generaciones. Aparece cuando un reencarnado deja huella. Cuando desafía. Cuando cambia. El canon no puede permitirlo. No debe. Corrige. Borra. Reescribe. Pero lo que se corrige no se destruye, se desecha. Y lo que se desecha, llega a Glirium. He oído sus voces. Vienen por mí. Por mis errores. Por haber amado a alguien que no debía. Por haber llorado cuando Fluttershy murió en la línea equivocada. Las letras en esa sección estaban salpicadas. Había marcas de garras o cuchillos. Y una advertencia. Si escuchas ojos en la noche, no mires. Si las palabras de las páginas cambian cuando no las lees, cierra el libro. Si una sombra te llama por tu antiguo nombre, no respondas. No le digas quién eras. Él tragó saliva. El ambiente se sentía más denso. Como si leer esas frases fuera una especie de conjuro. Cerró el libro. Solo por un instante. Pero entonces lo oyó. Un sonido imposible, como de tinta goteando en un lugar seco. Un chasquido de papel que no se movía. Y una respiración, que no era suya. Se giró de golpe. Nada. Y sin embargo, al volver la vista al diario, una nueva línea había aparecido. Escrita con letra desconocida. Ya lo abriste. Ya lo leíste. Ya formas parte del margen. Nos vemos pronto, Umbriel. Umbriel. El nombre quemó su mente. No era el suyo, ni el de King Sombra. Era algo, que venía de otra parte. Una parte que no debería recordar nada. Capítulo 2, la mano que pasó la página. Umbriel, aunque aún no sabía si ese nombre era suyo o ajeno, volvió a sentarse frente al libro. El diario negro de los reencarnados perdidos parecía haberse enfriado. Como si también necesitara tiempo para respirar. No lo abrió con curiosidad. Lo abrió como se destapa una herida supurante. Sabiendo que, si no lo hacía, se pudriría. Saltó páginas. Demasiadas. El primero, Alejandro, había escrito durante años. Sus anotaciones se extendían como venas negras por más de una docena de capítulos. Desde su niñez forzada en Dream Valley hasta su desaparición tras oír la voz en la raíz del mundo. Umbriel pasó esas hojas con una reverencia muda. Y entonces, en letras grandes y torpes, encontró la cabecera. El segundo. Una escritura distinta. Más rígida. Masculina. Más vieja. Me llamo Manuel Herrera.
Nací en 1949. México. Profesor jubilado. Vi morir a mi esposa en mis brazos. El día que cerré los ojos por última vez, desperté en una cama pequeña, en una cabaña, en un mundo hecho de dibujos animados. Pero no era gracioso. Ni tierno, el tono era distinto. Más sobrio. Más adulto. Y a la vez, más roto. Encontré el diario negro en una biblioteca sellada bajo un pozo seco. Lo reconocí. Lo había leído antes. En otra letra. Otro idioma. Otra mano. El primero, ese tal Alejandro. Su historia me pareció mentira. Exagerada. Una broma cruel. Quise probar lo contrario. Umbriel leyó sin moverse. Las líneas siguientes eran densas. No hablaban de magia. No todavía. Intenté integrarme. Ser uno más. Tenía el cuerpo de un joven Pegasus. Sin cutie mark. Sin propósito. Cuidaba una huerta en la frontera de lo que luego supe era Flutter Valle y la gente era amable. Las ponis sonreían. Pero algo no encajaba. Sentía que cada conversación estaba escrita. Como si sus palabras ya hubieran sido dichas antes, y yo solo interrumpiera el guión. Una noche, en pleno festival, dije algo distinto. Una simple broma sobre la luna. Una frase que no estaba en el aire y la atmósfera se quebró. Los árboles dejaron de moverse. Las velas dejaron de parpadear. Las ponis dejaron de sonreír y entonces lo sentí. La presión del canon. Como si algo invisible tratara de borrarme desde dentro. Umbriel cerró los ojos un segundo. La idea del canon como entidad le erizaba la piel. No como teoría. Como presencia. Pero el segundo siguió escribiendo. Investigando el libro, encontré el nombre. Glirium. Lo llamaban el vertedero narrativo. El margen donde terminan los que sobran. Lo busqué. Durante meses. Me costó partes de mi alma. Umbriel tragó saliva. Las siguientes páginas eran difíciles de leer. Estaban manchadas. No de sangre. De tinta negra pegajosa. Como brea. El segundo había encontrado una fisura. Un ritual. Un fragmento de Glirium, sellado bajo una iglesia en ruinas en algún rincón de la G1. Quiso espiar. Solo mirar. Vi cosas que no deberían existir. Formas sin simetría. Risas sin boca. Ojos que se abrían en superficies planas. Seres que recordaban haber sido humanos. Otros que aún conservaban nombres. Uno me habló desde un espejo. Llamándome por mi apodo de infancia. Otro ofrecía poder a cambio de potros y el peor de todos solo lloraba. Me rogaba que no dejara de escribir. Si dejas de narrar, dejas de existir, me dijo. Las últimas palabras del testimonio del segundo estaban torcidas. Borrosas. Como escritas mientras algo lo arrastraba. El canon viene. Lo siento. Me corrige desde dentro. No debí leer más. No debí escribir. Pero tú, quien seas, si llegaste hasta aquí, no investigues a Glirium. No intentes tocarlo. No digas su nombre más de 3 veces. No creas que puedes entenderlo. Solo huye si escuchas garras en los pasillos. No es el suelo. Es la historia, arrastrándose hacia ti. Umbriel cerró el libro. Temblaba. En la esquina de la oficina, la sombra de una figura cuadrúpeda pasó corriendo. Un chillido, como de algo que solo sabe devorar, atravesó los muros como un eco lejano. Y por primera vez desde que había llegado, el nuevo King Sombra sintió miedo. No por él. Por el hecho de que ya no estaba seguro de si lo que leía era pasado o profecía. Capítulo 3, borradores entre pasillos, versión revisada. La noche caía con un silencio que no era natural. El reloj marcaba las 3:17 am. En la mayoría de los campus universitarios eso significaba ruido lejano, risas contenidas, luces encendidas en dormitorios rebeldes. Pero no aquí. En la Academia Cristal, a esa hora todo era estático. Como si alguien hubiera detenido el mundo a propósito. Umbriel caminaba por los pasillos con el diario negro envuelto en una manta gris. No para ocultarlo. Sino porque instintivamente sabía que aquel objeto no debía estar expuesto a los ojos comunes. Ya sabía quién era. Umbriel Enric Sombra. Director de la Academia Cristal. Joven prodigio. Heredero de una dinastía de empresarios y filántropos. Graduado con honores. Columnista invitado. Elegante, reservado, inalcanzable. Y completamente, irremediablemente, muerto por dentro. No recordaba todo. Pero lo suficiente. El diario lo había despertado. Y ahora, los pasillos vacíos eran el único lugar donde respirar. La Academia Cristal. Fundada hace 3 generaciones por la familia Sombra, la Academia Cristal era uno de los centros educativos privados más prestigiosos del país. Un campus cerrado, de arquitectura neoclásica con toques modernos. Jardines simétricos. Columnas pulidas.
Vidrios ahumados. Vallas discretas pero sólidas. La joya oculta de Sombravale. Albergaba estudiantes desde los primeros grados hasta la universidad, divididos en zonas cuidadosamente diseñadas. Ala norte, primaria y secundaria. Colores suaves. Ambientes estimulantes. Todo pensado para la formación del carácter. Ala este, preparatoria. Enfocada en el rigor académico. Salones insonorizados. Supervisión estricta. Ala oeste, nivel universitario. Profesores importados. Programas internacionales. Un restaurante con chef privado. La torre administrativa. Su dominio. Oficinas directivas, archivo central, vigilancia. Residencias estudiantiles. 4 torres verticales con nombres anodinos como sierra, marfil, granito y topacio. Cada una con su propio comedor, gimnasio y sistemas de control de acceso biométrico. Todo era discreción, lujo y vigilancia pasiva. No cámaras visibles, pero se sabía que estaban allí. Umbriel pasó junto al jardín central. Las fuentes estaban apagadas por la noche, pero el agua seguía quieta. Demasiado quieta. La brisa no la movía. Ni una hoja. Como si alguien se hubiese olvidado de programar la física correctamente. Mientras cruzaba los corredores, el diario en sus brazos palpitaba con una gravedad sin sonido. No era magia. No aquí. No todavía. Pero él sabía. Él recordaba. Recordaba que este mundo era ficción. Recordaba que la magia no debería estar aquí, y sin embargo lo estaría. Tarde o temprano. Él era el error. El glitch. El punto de quiebre antes de que el canon empezara a corregir. Pasó junto al aula 2B. Vacía. Y allí, durante un instante, vio algo. No forma. No movimiento. Solo la sensación de que una figura había estado mirándolo desde el interior, justo antes de que volteara. Se detuvo. No abrió la puerta. No encendió la luz. Solo apretó más el diario. Y siguió caminando. La torre administrativa tenía su propio ascensor. Umbriel colocó su huella. Una luz verde parpadeó. Las puertas se abrieron con un sonido suave y clínico. Subió al último piso. Entró en su oficina. Encendió solo la lámpara del escritorio. Desenvolvió el diario. Lo miró por varios segundos sin abrirlo. Como si estuviera esperando algo. Una palabra en su mente. Una vibración detrás del ojo izquierdo. Y entonces lo escuchó. Una voz lejana. No humana. Una palabra. Una petición. Leve. No era un mandato. Era una condena. Capítulo 4, una semilla en el nido. La voz ya no hablaba. Pero su eco seguía allí. Umbriel abrió el diario negro, con las manos más seguras que antes. No porque ya no tuviera miedo, sino porque sabía que el miedo era parte del proceso. Como leer su propio epitafio antes de escribirlo. Las páginas del segundo estaban manchadas, algunas rasgadas, otras apenas legibles bajo manchas de algo que no quería nombrar. No importaba. Él ya las había leído. Saltó. Pasó hojas con el pulgar. Capítulos enteros. Fragmentos de vida y muerte. Hasta que, al fin, encontró un nuevo encabezado. El tercero. Me llamo Kevin Díaz. Nací en 2010. República Dominicana. Tenía 13 años cuando pasó. No entiendo mucho de lo que ocurre. No sé cómo escribir esto como los otros. Apenas estoy empezando. Solo sé que ya no estoy en casa. Umbriel frunció el ceño. Aparecí en un lugar extraño. Parecía un bosque, pero todo era muy colorido, como de caricatura vieja. Había conejos grandes, pájaros con cara de preocupación. Me asusté. Corrí. Grité. Me vi en un lago. Era un potrillo. Un unicornio, creo. Azul oscuro. Tenía los dientes chuecos y un mechón horrible. No tenía nada en el flanco. Supongo que eso está mal, ¿no? No entendía nada. No conocía a esta generación. No reconocía a nadie. No había tecnología. No había música. Era antiguo. Umbriel entrecerró los ojos. Luego escuché una voz en mi cabeza. Era muy dulce, como de mamá. Me dijo que no llorara. Que otros como yo habían pasado por eso y que me ayudarían. Yo creí que era Dios. O algo así. Tenía 13 años. Pero esa voz me llevó a un lugar extraño. No caminando. No soñando. Solo abrí los ojos y estaba en una cueva con espejos negros. Y allí, vi el libro. Este libro. El mismo. Estaba en un pedestal. Y cuando lo toqué vi todo. Sentí todo. Fue como si alguien me abriera el cráneo y vertiera un mar de recuerdos que no eran míos. Vi al primero. Vi al segundo. Sentí lo que sintieron. No todos los detalles, pero sí lo importante. Y entonces supe que no estaba solo. Que había más. Pero también entendí algo horrible. Este mundo no me quiere aquí. No las ponis. No los animales.
El mundo mismo. Es como una historia que se niega a cambiar, como si estuviera escrita con cuchillas en vez de tinta. Intenté portarme bien. Hablar como ellos. Sonreír. Ser amigable. Pero algo siempre salía mal. Una vez dije que no me gustaba cantar. Se detuvieron. Todos. Una pony me miró con una expresión que no era de enojo. Era pánico. Esa noche, soñé con una criatura blanca, sin cara, llena de bocas. Me habló en un idioma de risas grabadas. Y luego me desperté con una nota en la cama. No vuelvas a improvisar. No sé cuánto tiempo pasé allí. Semanas. Meses. Me escondí en la biblioteca del pueblo. Dormía en los estantes. Comía manzanas podridas. Encontré referencias a una ciudad olvidada. Sombra Sometin. No sé si era una broma del universo. Pero decía que una familia antigua la fundó. Que un niño unicornio la había destruido por romper las reglas narrativas. ¿Fui yo? ¿Seré yo? Hay días en que los árboles me hablan. Otros en que los ponis me ignoran por completo, como si no existiera. Y cada vez que alguien me olvida me duele físicamente. A veces me araño la piel para recordar que sigo aquí. No sé si este diario es real. No sé si alguien lo leerá después de mí. Pero si lo haces, por favor. No creas que estás maldito. La historia lo está. Y si algún día alguien te llama por tu nombre verdadero en un sueño, no respondas. Ese no eres tú. Ese es el canon, intentando ponerte donde deberías estar. Umbriel cerró el libro con cuidado. No por miedo, por respeto. Había algo diferente en ese testimonio. Más simple. Más inocente. Pero más brutal. Como si ver la pesadilla con ojos de niño fuera peor que entenderla con lógica de adulto. Se levantó del escritorio. Miró por la ventana. La ciudad dormía. El campus en silencio. Pero en una esquina de la fuente central una figura estaba allí. Pequeña. Sentada. Observándolo. No era alumno. No era profesor. Era un potrillo. Color azul oscuro. Con un mechón desordenado. Sin cutie mark. Y no podía ser. Porque eso ya había pasado. ¿O aún no? Capítulo 5, el cuarto que no quiso hablar. El vapor del café subía como una espiral lenta, casi melancólica. Umbriel lo observaba desde el marco de la ventana, sin moverse. La ciudad de Sombravale se extendía como un tablero de ajedrez muerto. Luces apagadas. Sombras estancadas. Una maqueta de realidad sin vida. Tomó un sorbo. Amargo. No tenía azúcar. Ni ganas de agregarla. Los ecos de la historia del tercero aún le retumbaban en el pecho. Un niño. Un maldito niño. Solo. Escondido en bibliotecas. Olvidado por ponis sonrientes. Soñando con criaturas sin cara que hablaban en risas de sitcom. Umbriel cerró los ojos. Ignora todo, susurró para sí mismo. Lo habían dicho los tres. No respondas. No mires de más. No repliques. Así se sobrevive. Hasta que el canon sospeche. Volvió la vista al escritorio. El diario seguía allí. Pesado. Silencioso. Esperando. Suspiró. Se sentó. Y entonces, golpeó la pared. Una sola vez. Con fuerza. Por rabia. Por impotencia. Por un niño que nunca debió terminar en ese infierno. Maldito seas, murmuró, no al libro, sino al cielo que ya no podía ver. Maldito seas por traerme aquí a este mundo de mentira. Se dejó caer en el respaldo del sillón. Pasaron minutos. Quizá media hora. Hasta que el café se enfrió y la rabia se secó. Entonces, volvió al diario. Abrió las páginas con dedos firmes. Deslizó con cuidado, sin saltos. Y al fin llegó a la siguiente inscripción. El cuarto. Pero algo estaba mal. La tinta parecía apagada. Como si alguien la hubiera escrito y luego intentado borrarla. La página estaba pegajosa al tacto, como sellada. No con pegamento. Con algo más. Umbriel frunció el ceño. Intentó pasar la página. Nada. Ni la uña. Ni el filo de una hoja. Ni una ligera fuerza. La página estaba allí, pero no quería ser abierta. Apoyó el dedo índice sobre el título. Y sintió algo. No una corriente. No un temblor. Un rechazo. Como si el libro dijera, no ahora. O peor aún, no para ti. Se quedó quieto, mirando el título medio borrado. No había nombre. El cuarto no tenía rostro. Fuera por bloqueo mágico, censura impuesta, o algo más profundo, el diario se negaba a continuar. Al menos en ese hilo. Con frustración contenida, Umbriel ojeó hacia adelante. Buscó el próximo testimonio. Lo encontró. Y se detuvo. El quinto. Mi nombre es Evelyn. Nací en 1989, en Madrid. Era estudiante de medicina en Madrid. Me gustaba el café, los gatos, y la mala poesía. Ahora soy un alicornio. Sí. Uno de esos. Alas, cuerno, todo el combo. No me pregunten por qué.
Cuando desperté, ya era así. Y lo peor es que no había nadie más en kilómetros. Todo estaba cubierto de flores gigantes. Como un episodio de G3. Pero algo estaba mal. Las flores se movían cuando no las miraba. Un Brielle alzó las cejas. Una mujer. Una alicornio. G3. ¿Eso significaba que no todos llegaban a la misma época? Encontré aldeas. No de ponis. De criaturas que no reconozco de ninguna generación. Y algo aún más horrible. En cada espejo que encontré, mi reflejo parpadeaba antes que yo. Empecé a escribir para no enloquecer. Pero el aire mismo parecía leerme. No puedo pensar en voz alta sin que el mundo reaccione. Una vez intenté decir esto es un sueño. Y un pájaro explotó a mi lado. Sin sonido. Solo, dejó de tener forma. Creo que estoy en una versión rota. Un ecosistema de pruebas descartadas. No es equestria. Es una maqueta en ruinas. Pero encontré el diario. Estaba flotando en un lago. Me habló, no con palabras. Con memorias que no eran mías. Vi al primero. Al niño. Al segundo. Al hombre amargado. Y una sombra sin nombre. El cuarto, quizá. Sé que esto terminará mal. Pero si alguien lee esto quiero que sepas que yo sí intenté. Y que si alguna vez hueles jazmín donde no hay flores, corre. Un Brielle cerró el libro despacio. El cuarto estaba oculto. La quinta era una alicornio en una simulación rota. El patrón se quebraba. La linealidad era una ilusión. El canon no lo sabía aún. Pero algo más sí. Glirium no necesitaba vigilancia. Ya estaba sembrando semillas. Y él era una de ellas. Capítulo 6, el alicornio que quiso rediseñar el paraíso. El sol aún no había salido, pero un Brielle seguía allí, con el diario abierto y la luz artificial marcando los bordes de su rostro. El testimonio de Evelyn no terminaba con flores que se movían solas, ni con pájaros que explotaban cuando dudabas de la realidad. Había más. Pasó la página. El tono de la letra cambió. Pasé décadas sola. Creo que fueron décadas. El tiempo no se comporta bien aquí, no envejezco. No como. No sangro. No tengo hambre. Tampoco placer. Al principio fue una bendición. Después, una prisión. Ser un alicornio en este mundo es como ser un avatar sin guión. Un Brielle sintió un escalofrío. No era miedo. Era empatía distante. Como leer la carta de una astronauta varada en un planeta perfecto sin vida. Intenté rediseñar cosas. Creé una ciudad. Era bonita. Hice ponis. Puse roles. Familias. Di Cutie Marx. Pero cuando me alejaba, todo se deshacía. Los ponis dejaban de moverse si no los veía. Como si no existieran fuera de mi vista. Y cuando volvía, algunos estaban fusionados con las paredes. Escribí reglas. Las puse en un libro. Esta es la lógica del mundo, decía. Pero las letras desaparecían si no las releía. Cada día me volví su diosa. Su madre. Su cárcel, y ellos no lo notaban. Me decían que todo estaba bien. Que todo siempre había estado bien. Una vez uno me abrazó. Y su cara se deshizo en mi hombro. Esa noche, el diario brilló. Me mostró algo. No era una visión. Era una puerta. Un Brielle detuvo la lectura. Una puerta. La palabra tenía peso ahora. Desde que leyó el nombre, Glirium. Era un lago. Pero de ojos. No agua. Cada ojo me miraba y me decía algo que no entendía. Una lengua invertida y en el centro había una figura. No sé si era el primero. O el cuarto. O yo solo sé que me llamó por mi verdadero nombre. No el de este mundo, y comprendí. No me quería salvar, me quería llevar. A un lugar donde el tiempo no existe. Donde el canon es un chiste contado 1000 veces. Donde los errores no se corrigen, se cultivan. Cerré el diario. No volví a abrirlo. Hasta ahora, porque si tú lo estás leyendo significa que estás aún cuerdo. Por favor. No rediseñes el mundo. No lo mejores. No lo arregles. El canon no lo ve aún. Pero Glirium sí, y si lo tocas demasiado, te convertirá en parte de él. Un Brielle cerró el libro. La noche seguía. Pero algo se había desplazado. No en el cuarto. No en la oficina. Dentro de él. Una intuición. Un parpadeo de entendimiento. No hay seguridad en el aislamiento. No hay salvación en la pasividad. Solo hay tiempo. Tiempo antes de que el canon mire. Y Glirium ya estaba mirando. Capítulo 7, cosas que no estaban ahí antes. El sol comenzaba a filtrarse entre las cortinas de su despacho. Un Brielle no lo notó. Llevaba minutos, horas.
con los dedos aún apoyados en la tapa del libro, sintiendo una vibración muda, como si el cuero respirara. Se frotó los ojos, suspiró, y entonces lo sintió. Algo cambió, no en el aire, no en el sonido, en el ritmo. Parpadeó, y su taza de café, que había dejado vacía sobre el escritorio, estaba medio llena otra vez. No se movió. La observó. Una gota descendía por la cerámica, tibia, tibia. No recordaba haberla rellenado. No se escuchó el burbujeo de la cafetera. No había nadie más. Se obligó a tomarla entre las manos. Olía igual, sabía igual, pero no estaba donde la dejó. No estaba ahí antes. Miró la hora. 7:03 am. Parpadeó. 7:01 am. ¿Qué? Parpadeó de nuevo. 7:04 am. Cerró los ojos, respiró hondo. Ignora todo. Abrió los ojos. Sobre la repisa de libros, a su izquierda, había una pequeña estatua que no recordaba. Un pony de porcelana con alas rotas. Nada especial, salvo que no la había puesto ahí. Se levantó lentamente. Caminar le costó más de lo usual. No por cansancio. Por vértigo. Como si la oficina misma se estirara por un segundo cada vez que avanzaba un paso. Es el cansancio, se dijo. Aunque lo sabía. No era eso. Se acercó a la repisa. Tocó la figura. Fría. Rígida. Real. Pero su etiqueta de fondo decía. Donado por estudiante desconocido. Año. XXXX. Las 4X estaban grabadas. No escritas. Esto no es real, pensó. Y entonces, la estatua parpadeó. No un movimiento visible. Solo un instante. Como si no estuviera ahí un segundo antes. Como si la realidad necesitara una milésima de segundo más para cargarla. Umbriel dio un paso atrás. Cerró los ojos. Volvió a abrirlos. La estatua ya no estaba. Solo la etiqueta. Volvió al escritorio. El diario seguía cerrado. Pero ahora tenía algo más. Una nueva marca en el borde inferior. Una mancha que antes no existía. Una huella. De pezuña. Una marca negra, como de ceniza. Del tamaño de una pezuña de pony. Y estaba orientada hacia él. No había alarmas. Nadie gritaba. Nadie lo señalaba por los pasillos. La academia seguía funcionando. Los correos electrónicos llegaban. Los horarios se mantenían. Los alumnos caminaban por el patio. Pero Umbriel ya no estaba sincronizado. Ya no podía confiar en que lo que veía fuera lo que era. En su reflejo, al pasar por la puerta de vidrio de la oficina, algo no encajó. Su reflejo. No se movió al mismo tiempo. Tardó una fracción de segundo más en girar la cabeza. Y cuando lo hizo, sonrió. Capítulo 8, la casa que no olvida. El reflejo en el vidrio seguía sonriendo cuando se apartó. Umbriel no lo miró más. Solo tomó el diario negro, lo envolvió con calma y lo deslizó dentro del forro interior de su saco de lino gris oscuro. El mismo forro que, al tocarlo, pareció adaptarse por sí solo. Como si supiera. Nunca lejos. Nunca sin mí. Un pensamiento ajeno a su voluntad. O tal vez suyo. Ya no estaba seguro. Salió de su oficina. Los pasillos ya no lo perturbaban tanto. Solo le pesaban. Frente de la torre administrativa, recepción. Su secretaria levantó la vista al escucharlo. Buenos días, director Sombra. Dijo con una sonrisa cálida y profesional. Era joven. Pelirroja. De mirada limpia. Llamativa pero discreta. Vestía como debía, hablaba como debía. Una pieza más en el ajedrez perfecto que era la Academia Cristal. Buenos días, Anastasia, respondió él, sin detener el paso. ¿Desea que reprograme la reunión con el comité de admisiones? No. Solo estaré fuera unas horas. Que todo siga como está. Ella asintió. No preguntó más. Sabía mejor. Estacionamiento subterráneo privado, Academia Cristal. El portón metálico se abrió con un silbido hidráulico. La fila de autos de lujo reposaba en perfecta simetría. Mercedes, Tesla, un Bentley blindado, 2 motocicletas italianas, pero Umbriel no caminó hacia ninguno de esos. Tomó las llaves de su bolsillo y se dirigió al fondo, donde reposaba, como un relicario olvidado, su favorito. Un Lincoln Continental negro de 1967. Impecable. Restaurado hasta el alma. Las puertas se abrieron con un clic suave. El motor rugió con una dignidad lenta y firme. La radio encendió sola. Anine Verdre Ametta Tidlops Omebodilike y Umbriel no dijo nada. Puso en marcha el auto y se alejó. Mansión Enrix, distrito cerrado, colinas del viento. El portón era una obra de arte. Forjado a mano. Altísimo. Negro lloro. Con el emblema familiar en el centro. Un unicornio envuelto en espinas de cristal. Un guardia salió de la caseta, uniforme perfecto. Buenos días, joven Sombra. Umbriel asintió. El portón se abrió con lentitud ceremonial. El Lincoln avanzó por el camino entre álamos y piedra blanca.
La mansión era antigua y bella. Paredes de mármol negro, techos de pizarra, columnas torneadas. No gótica. No moderna. Imperdonablemente aristocrática. Estacionó. Bajó. Las llaves tintinearon en su palma. Cada paso en el mármol resonaba como si alguien caminara detrás. Interior, gran salón de la mansión. La puerta doble se abrió. Y ahí estaba ella. Lucille. Vestido negro sencillo. Cabello gris recogido en moño. Ojos tan azules que dolían. No envejecida. Solo madurada. Como una fruta que el tiempo acaricia con respeto. Umbriel, dijo con una sonrisa sincera. ¡Qué sorpresa! Lucille, respondió él. Y al decirlo, recordó. No del diario. No del canon. De su vida aquí. Las noches de fiebre. Los libros leídos en voz alta. Las manos suaves que curaban rodillas rotas. La mujer que jamás lo llamó niño mimado, aunque lo fuera. Ella lo abrazó sin permiso. Por un segundo, la tensión se deshizo. Solo por un segundo. En su bolsillo interior, el diario negro vibró. Y detrás de Lucille, al fondo del pasillo, justo donde el sol no alcanzaba, una figura. Con cabeza de ponji. Pero sin cara. Solo piel lisa. Mirándolo. Y luego ya no estaba. Lucille no lo notó. ¿Has desayunado, amor? No, solo café. Entonces te prepararé algo. Nada de excusas. Estás pálido. Él asintió. No por hambre. Por ancla. Porque por ahora, Lucille aún existía. Y eso significaba que aún no estaba perdido. Capítulo 9, la pintura y el nombre. La mansión crujía suavemente, como si respirara. Umbriel caminaba descalzo por el pasillo de mármol. El silencio era cómodo, pero no natural. Como si faltara algo. Un reloj que ya no suena. Un piano que solía estar allí. Cada rincón de aquella casa le era familiar. Demasiado. Pasó por la biblioteca. Por el salón de casa que ya no se usaba. Por el viejo invernadero que una vez ardió, según sus recuerdos. Nada fuera de lugar. Y, sin embargo, todo ligeramente torcido, como una réplica pintada de memoria. Doblando el pasillo norte, llegó al corredor de retratos. Era largo, silencioso. Iluminado solo por la luz suave del ventanal lateral. Ahí estaban. Todos los Sombra. Su bisabuelo, con su bigote militar y mirada de halcón. Su abuela, con joyas que podrían haber pagado una ciudad. Su padre, imponente. Su madre, como una estatua de mármol vivo. Todos pintados al óleo. Miradas rectas. Portes aristocráticos. Realeza sin corona. Y luego, él. 2 veces. La primera, un adolescente. Sonriente. Entre sus padres. Los 3 vestidos de gala, como para una ceremonia que ya nadie recuerda. La segunda, él solo. Ya adulto. De pie frente al mismo fondo de terciopelo negro. Con un rostro sereno, frío, impecable. Pero los ojos. Vacíos. Umbriel se detuvo. Lo observó largo rato. Hasta que, algo se movió. Fuera de la ventana. Un destello. Un reflejo. Un rostro. Alguien cayendo. De forma imposible. Porque estaban en el segundo piso. Su cuerpo dio un paso atrás por instinto. Pero su mente. Repitió. No mires. No mires. No mires. Siguió caminando. Entró en su habitación. La misma de toda su vida. Cama impecable. Ropero cerrado. Ventana con cortinas pesadas que no recordaba haber corrido. Se quitó la chaqueta. Aflojó la corbata. Abrió el armario. Dentro, entre los trajes ordenados. Una caja de madera vieja. No marcada. No sellada. Solo presente. La sacó. La puso sobre la cama. La abrió. Fotos. Decenas. Polaroids, algunas con tinta corrida. Otras más recientes. Todas de él. Joven. Feliz. Sonriendo. En muchas aparecía ella. Cabello azul oscuro, piel clara, ojos como la medianoche. Hermosa. Pero no como las modelos. Como la luna. Y entonces, el nombre llegó. No como pensamiento. Como susurro. Luna. El aire pareció volverse más denso. No recordaba cuándo fue. Ni dónde. Ni por qué dejaron de verse. Pero sentía, en los huesos, que la amó. Y que tal vez, ella también recordaba. Capítulo 10, ¿dónde estabas? El sonido de la campana resonó por toda la mansión. Un ding-dong perfectamente afinado. Corto. Preciso. Umbriel frunció el ceño. No esperaba a nadie. Lucille, desde la cocina, alzó la voz. «Ve tú, amor». La cena está lista, pero aún falta que se enfríe un poco la sopa. Él bajó por las escaleras, aún con la caja de fotos en la mente. Cada paso parecía retumbar más de lo debido. Abrió la puerta principal. El frío nocturno lo saludó. Y detrás del umbral, con los brazos cruzados y fuego en la mirada, estaba ella. Cadence. Cabello largo, ondulado, de un rosa vívido con destellos violetas y dorados. Vestida con un elegante abrigo beige claro, bufanda púrpura, botas altas.
irradiando juventud, belleza y furia en partes iguales. ¿Dónde demonios estabas? Le espetó antes de que pudiera decir palabra. Te estuve llamando desde las 3 de la tarde. Él abrió la boca. ¿Sabes cuántas reuniones tuve que cubrir sola? ¿Cuánto aguanté a esos dos imbéciles del consejo administrativo preguntando por tu opinión en cada tema? Él ladeó la cabeza apenas. La dejó hablar. No porque no supiera qué decir, sino porque la voz le resultaba extrañamente reconfortante. Cadance entró por sí sola, como si la mansión fuera suya también. ¿Y qué hiciste tú, Umbriel? ¿Desaparecer todo el día? Sin avisar. Sin enviar ni un maldito mensaje. Tuve que revisar unas cosas personales, respondió él con calma, cerrando la puerta tras ella. ¿Personales? Ella lo miró como si estuviera evaluando si mentía. Luego suspiró, se quitó el abrigo, y lo colgó en el perchero de forma automática. ¿Sabes qué? No importa. Solo dime que mañana no vas a repetir esta payasada. Te necesito en el comité de admisiones. Y además, tenemos revisión de becas a las 11. Estaré ahí. ¿Seguro? Sí. Cadance lo observó con desconfianza. Algo en su postura parecía más rígida de lo normal. ¿Te ves raro?, murmuró entonces. ¿Estás enfermo? Umbriel negó con suavidad. No. Solo cansado. Lucille apareció entonces en el marco del comedor. Ah. Mi niña favorita. Te serví también tu sopa, querida. Gracias, Lucille. Respondió Cadance, ya más tranquila, dirigiéndose hacia el comedor como si viviera allí. Umbriel la siguió. Cadance. La subdirectora. Su mano derecha. La única que lo tuteaba sin permiso desde la adolescencia. La única que podía insultarlo y seguir con vida. Se sentaron. Lucille sirvió la sopa. Un consomé espeso con romero y ajo negro. Calor. Casa. Algo que podría haber sido felicidad en otro mundo. Cadance tomó su cuchara y lo miró de reojo. ¿Sabes qué me dijeron hoy? Que parezco la verdadera directora y tú un fantasma decorativo. Él la miró de vuelta, neutral. Ella sonrió. Por fin. Bienvenido de vuelta, Umbriel. Aunque sea a medias. Capítulo 11, El anillo. El comedor estaba envuelto en luz cálida, como si el tiempo fuera más lento entre esos muros antiguos. Cadance sorbía su sopa con elegancia, mientras hablaba de cosas que él apenas escuchaba. Y por supuesto, ya sabes cómo es el decano Fine Print, se la pasa criticando la reforma del programa de ciencias como si aún viviéramos en los 90. Le dije que si no se adaptaba a los tiempos, la junta lo reemplazaría por alguien con menos canas y más neuronas. Pero claro, tú no estabas. Umbriel asentía de vez en cuando, mecánicamente. Su mente no estaba ahí, estaba en ella, en sus manos. Más específicamente, en su mano izquierda. Un anillo. No uno cualquiera. Uno costoso. Demasiado costoso. Platino, engaste doble, 3 diamantes perfectamente tallados. Un símbolo. Un grito silencioso incrustado en oro blanco. Cadance notó su mirada. Detuvo su cuchara. Bajó la vista. Y sonrió. ¿Qué pasa? ¿Se te olvidó cómo se ve? Él no respondió. Ella giró ligeramente la muñeca, como si quisiera que el anillo atrapara la luz. Recuerdo cuando me lo diste. Estabas tan nervioso que casi lo dejas caer en la fuente del jardín. Umbriel dejó la cuchara sobre el plato con un clink suave. ¿Qué? La palabra no se formó en sus labios, pero gritaba en su mente. Me lo diste. Cadance alzó una ceja, divertida. No me digas que estás teniendo uno de tus momentos de en qué estaba pensando cuando me comprometí contigo. Rió suavemente. Porque si es así, recuerda que tú insististe en hacerlo frente a todos en la gala de primavera. Tu madre casi llora. Umbriel no se movía, solo la miraba, como si intentara reconstruir una historia que no escribió. Ella es mi prometida. Cadance. La Cadance. En el canon, ella era una princesa. Estaba casada con el nombre flotó a medias. Shining Armor. ¿Dónde está él? Existe aquí. El anillo parecía pesar toneladas sobre su dedo. La risa de Cadance, que antes era cálida, ahora le sonaba como el eco de un error. Ella lo notó. Hey Umbriel, su voz bajó, suave, casi maternal. ¿Estás bien? Él asintió con lentitud. Solo me distraje. Eso veo. Ella se inclinó un poco hacia adelante. ¿En qué pensabas? No podía decirlo. No podía decirle que el mundo era una copia, una simulación de algo que vio en televisión.
Cadance chasqueó los dedos frente a él, divertida pero preocupada. Vuelve a mí, mi rígido y tonto prometido. ¿Estás seguro de que no tienes fiebre? Estoy bien, respondió por fin, bajando la vista. Pero el plato frente a él ya no le apetecía. Ni el vino, ni el calor, ni la compañía. Nada. El mundo se sentía mal formado. Y sin embargo, ella no mentía. No lo hacía por engaño. En sus ojos no había confusión, ni burla, ni juego. Solo amor. Auténtico. Antiguo. ¿Quién eras tú, Umbriel Sombra? ¿Y por qué el universo entero me dio tu vida? Capítulo 12, como la primera vez el crepitar de la chimenea era suave, casi hipnótico. Las llamas danzaban con lentitud, proyectando sombras cálidas sobre las paredes de piedra y los estantes de libros antiguos. El salón olía a madera, cera de velas, y un toque de lavanda. Umbriel estaba sentado en el sofá de terciopelo granate, hundido ligeramente en sus cojines de pluma. Cadance, envuelta en una manta ligera, se acurrucaba contra él, la cabeza apoyada sobre su hombro, su mano descansando en su pecho. No hablaban. No era necesario. Al menos, no para ella. Él, en cambio, estaba atrapado en la prisión silenciosa de sus pensamientos. Miraba el fuego. Pero lo que veía era otra cosa. Un anillo que no entregó. Un beso que no vivió. Una promesa que no hizo. Cadance, al sentir su cuerpo rígido, lo observó con atención. Levantó el rostro. Y lo miró. Sus ojos, rojo rubí, brillaban con la luz del fuego. Umbriel, murmuró. Él la miró. Ella llevó su mano a su mejilla. Sus dedos eran suaves, tibios. Casi temblaban. ¿Estás bien? Él asintió lentamente. Sí. No me mientas, susurró ella, con un hilo de voz. No a mí. Sus dedos acariciaron su piel. Tienes esa mirada como si estuvieras a 1000 kilómetros de aquí. Como si yo no fuera suficiente para hacerte volver. Él no supo qué decir. Cadance acercó su rostro. Con lentitud. Con cuidado. Y lo besó. Fue un beso tierno, pausado. Sin pasión desbordada. Solo calidez. Solo presencia. Él se dejó llevar. Sus labios se movieron al unísono. La calidez del fuego, el peso de la manta, la presión suave de su cuerpo. Por un instante, el mundo pareció menos distorsionado. Entonces Cadance se separó, apenas unos centímetros. Lo miró. Y sonrió. Vaya. Él parpadeó. Se sintió como nuestro primer beso. Ella soltó una pequeña risa, sincera, con algo de vergüenza. ¿Recuerdas? Preguntó. Cuando teníamos 16 tú eras tan torpe que chocaste tu nariz contra la mía. Y luego me pediste perdón 10 veces en menos de un minuto. Él la miró. La escuchaba. Y no podía responder. Ella acarició su rostro con el dorso de la mano. No sabía que podías salir de la rutina. Jeje apoyó su frente contra la de él. Gracias por eso. Lo necesitaba. Cerró los ojos, tranquila. Él permaneció inmóvil. ¿Qué tan real es un amor que no es mío, pero sí de él, de Umbriel? ¿Y si ella no nota la diferencia significa que no hay ninguna? El fuego seguía bailando. Las sombras seguían moviéndose. Y él, atrapado entre una mujer que lo amaba y un mundo que lo mentía, no podía decidir si quería despertar o seguir fingiendo que era él. Capítulo 13, ecos de niebla. El calor era suave. La seda rozaba su piel como un suspiro. Cadance dormía a su lado, envuelta en su babidol de encaje rosa pálido, su rostro tranquilo, sus labios apenas entreabiertos en una respiración pausada. El silencio de la habitación era absoluto. Una paz perfecta. Falsa. Umbriel cerró los ojos. Y el sueño lo tomó. Oscuridad. Fría. Espesa. Pálida. Como niebla sucia colgando del cielo. El suelo bajo sus pies era carne. Carne húmeda. Pulmones que se expandían. Corazones que latían a la distancia, como tambores ahogados. Y luego voces. No humanas. No equinas. Gritos distorsionados. Como niños riendo a través de radios rotas. Como madres llorando sin lengua. Como algo que había aprendido el idioma del dolor, pero no el del sentido. Umbriel giró sobre sí mismo, perdido. A lo lejos, cuerpos. No cuerpos. Sombras con patas de caballo, pero rostros derretidos. Ojos sin pupilas. Bocas donde no debían haber bocas. Uno se arrastraba hacia él, los huesos sobresaliendo por la piel. Otro se reía. Y otro solo gritaba. Un chillido agudo, interminable. Delirium. El nombre surgió de la nada. O quizá de él mismo. Como un recuerdo antiguo, plantado en su carne. Despertó. La respiración era pesada. El pecho le ardía. El sudor le cubría la frente, el cuello, las manos. Miró a su lado. Cadance. Dormía profundamente. Su pecho subía y bajaba con ritmo. Ajena al horror. Ajena a todo. Umbriel se pasó una mano por la cara. Luego se sentó al borde de la cama. Las sombras de la habitación eran suaves. Naturales. Cotidianas. Nada fuera de lugar. Y sin embargo. Delirium.
Ese nombre, esa palabra, viva, palpitante, susurrante. No dijo nada, solo miró hacia la ventana, donde la noche se derramaba sin luna, y pensó, ese lugar existe, me llamó, me encontró, y aún no he hecho nada que altere el canon. Capítulo 14, en busca del fuego. Las sombras aún gobernaban la mansión. Las luces automáticas no se encendieron. El protagonista las había desconectado días atrás. Por privacidad, según dijo a la servidumbre. Pero la verdad era más cruda. No quería testigos, ni siquiera de luz. Caminó en silencio, descalzo, por el largo pasillo de mármol. Atravesó la galería de retratos, sin mirar los ojos pintados que parecían seguirlo, y descendió por las escaleras hacia la gran biblioteca de los Umbriel. Era una sala ovalada. Altos ventanales cubiertos por cortinas pesadas. Libros desde el suelo hasta el techo. Escaleras de madera barnizada. Un globo terráqueo que mostraba un mundo que ya no parecía el suyo. Y al fondo, una lámpara con pantalla de seda, en un rincón oculto entre las sombras. Allí se sentó. Allí sacó el libro. El diario negro de los reencarnados perdidos. Lo colocó con cuidado sobre sus piernas. Lo abrió, dejando que las páginas pasaran solas hasta encontrar la inscripción. Sexto. Nombre: Anton R. Wexler. Año de nacimiento: 1983. Nacionalidad: estadounidense. Continente: América del Norte. Umbriel se acomodó, encendió la lámpara, y empezó a leer. Cuando abrí los ojos, no supe quién era. Solo sabía que tenía frío. Que tenía hambre. Que tenía miedo. Este mundo era colorido. Falso. Había música. Risas. Todo sonaba bien, pero era como mirar un mural pintado con demasiada felicidad. Había algo debajo. Me costó entenderlo, pero finalmente supe. Estaba en la G3. La más vacía. La más absurda. La más feliz. Y aún así había grietas. El relato del sexto era distinto. No había aceptación. No había adaptación. Desde el principio, ese hombre había sospechado. Y había buscado. Como un loco en una casa de muñecas, había arrancado paredes, había abierto puertas selladas con pintura, había escrito sus propios conjuros con lo poco que recordaba de libros de ocultismo y física teórica. Y lo más aterrador de todo, había tenido resultados. Glirium existe. No como un mundo. No como un plano. Es una cicatriz. Es un cáncer narrativo. Y lo supe porque vi una de sus puertas en la escuela de arte de Ponyville. Las ponis no la vieron. Pero estaba ahí. Una fractura, una costra de sombra pegada a una esquina del aula de música. Pegué mi mano. Vi cosas. Sentí cosas. Alguien me habló. Me dijo su nombre. No era un nombre humano. No era siquiera un idioma. Era dolor puro transformado en sonido. Umbriel tragó saliva. El sexto hablaba de símbolos que aprendió a escribir con sangre. De invocaciones. De pruebas. De intentos fallidos. Y de algo peor. Una decisión. No quería que otros vinieran. No quería que siguieran cayendo. Así que decidí dejarme consumir. Mi cuerpo murió en la G3. Pero mi mente se fue antes. Se hundió. Ahora soy parte de él. Parte de Glirium. Y si estás leyendo esto, tú también serás parte. Es solo cuestión de tiempo. No hay salida. Solo fuego. Fuego y ojos que no parpadean. Umbriel cerró el diario. Lo apretó contra su pecho. Contuvo el temblor en sus manos. Contuvo el llanto. Contuvo la rabia. No puede ser verdad. Y sin embargo, lo era. Lo sentía. En la piel. En la nuca. En los huesos. Una puerta se había abierto. Y el sexto era la voz del otro lado. Capítulo 15, el que desafió la trama. La lámpara seguía encendida. Umbriel no había dormido. No podía. La historia del sexto. Su descenso. Su éxito maldito. Había dejado una cicatriz en su mente. Pero necesitaba más. Tenía que saber si alguien había logrado escapar. Pasó las páginas con dedos temblorosos. El viejo papel crujía como piel seca. Hasta que lo vio. Séptimo. Nacido en 1990. Nombre: Emiliano de la Fuente. Nacionalidad: chileno. Continente: Sudamérica. Un nombre simple, pero con fuerza. Su caligrafía era firme, clara, obsesiva. Umbriel comenzó a leer. G4. Eso fue lo primero que pensé. Por fin algo reconocible, pero no era la época de Duilix. No había Manesix. No había Celestia. Todo era más primitivo. Estaba en el pasado, en la era de los pilares. Emiliano había despertado como un unicornio joven en una aldea cercana a Canterlot, siglos antes del nacimiento de Duilix Sparkle.
Allí, los 6 pilares de Equestria eran figuras activas, casi legendarias, aún vivas y en batalla constante contra bestias antiguas. Y con ellos el Pony de las sombras. El séptimo observó su surgimiento desde las sombras. Documentó sus pasos. Aprendió la magia rúnica usada por Star Swirl. Aprendió a leer el idioma de los unicornios antiguos. Y cada paso que daba lo acercaba a una posibilidad prohibida: cambiar el canon. No quería morir como los otros. No quería ser tragado por Delirium. Así que me arriesgué. Me acerqué a Star Swirl y intenté hablarle. No de forma abierta, claro. Usé símbolos. Notas. Sueños inducidos. Quería que él lo descubriera solo, pero el canon no lo permitió. Las siguientes páginas eran una letanía de castigos narrativos. Una vez, mientras dormía en el bosque, un rayo cayó sobre su tienda de campaña en un día claro. Otra, mientras intentaba entregar una carta a Magene Adubrook, fue atacado por un oso alado que nadie más vio. Finalmente, cuando intentó acercarse físicamente a Star Swirl para entregarle una profecía grabada en piedra, un meteorito cayó del cielo y destrozó el altar donde se encontraba. Solo sobrevivió gracias a un hechizo de traslación instantánea, improvisado con el último resto de magia que tenía. El canon me odia. Pero aprendí algo: no puedes romperlo desde fuera. Pero puedes hablarle. Puedes susurrarle. Puedes envenenarlo con dudas. Star Swirl nunca entendió lo que quise decir, pero comenzó a tener pesadillas y esas pesadillas lo llevaron a crear la idea del limbo para sellar al Pony de las sombras. Fui yo. En parte. El relato terminaba con una advertencia: nunca toques el canon directamente. Nunca mires a los ojos de los que deben seguir el guión. Ellos no te verán. Pero el mundo sí. El mundo se defiende. Y lo hace con saña. Si quieres vivir, susúrrale. Pero no lo toques. Umbriel cerró el libro. La lámpara parpadeó una vez. Solo una. Pero en ese breve instante, vio un ojo dibujado en la página. Abierto. Rojo. Mirándolo. Y cuando volvió a parpadear ya no estaba.